RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Centro Urbano Radio, donde bueno, vamos a estar platicando de mucho de desarrollo urbano. Hoy es tarde de desarrollo urbano y bueno, empezamos. Fer, ¿qué tenemos? ¿Qué tal, arquitecto? Buenas tardes, pues un gusto saludar a nuestra audiencia. Estamos listos para arrancar una semana con mucha información y efectivamente esta semana hablaremos sobre el desarrollo urbano y las inversiones en vivienda, ¿no? Hacia dónde estamos caminando. Y ahora sí vamos con nuestro invitado, que es invitado de lujo, Ignacio Kunz. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Pues mira, hemos estado intercambiando tweets y parte del tema es que pareciera que los temas urbanos, lo platicamos ahorita antes de entrar al aire, cada vez se habla más en lo cotidiano de temas urbanos, pero pareciera que, qué bueno que se hable, sí, pero a veces sí topamos con el tema de que se habla desde el lugar común y desde no dejar el sitio que le corresponda a los expertos. Claro, ese es todo un tema. O sea, la participación ciudadana es bienvenida. Nosotros tenemos que escuchar las inquietudes de los ciudadanos, escuchar sus propuestas, someterles las distintas posibles soluciones para que ellos opinen. Pero también hay que recordar que el tema urbano no es un tema simple, es un tema complejo, muy complejo. Incluso la planeación y las políticas públicas urbanas están llenas de ejemplos de medidas que resultaron contraproducentes o que generan enormes costos por el desconocimiento. Entonces, es como la medicina. O sea, todo el mundo podemos hablar y recomendar el té y el reposo, pero no todo el mundo debe meterse a hacer cirugía o a establecer un programa de medicamentos para tratar a los pacientes, ¿no? Sí, porque pasa lo que decíamos también fuera del aire, ¿no? De que mientras sea de que te sientes mal, todo el mundo te receta una hierbita, una sobadita, sí, todo aquello, pero ya que te infartas, sí, todo el mundo mete distancia, ¿no? Sí, sí, ahí lo respetan, pero con la ciudad no. Con la ciudad no. No. Ahora, con la ciudad, a ver, parte de la plática que empezamos a tener el otro día estaba por el tema del uso del suelo. Sí. ¿Cómo debiera usarse el suelo en estos temas donde los temas urbanos se han vuelto tan críticos y hay temas tan complejos como en México nuestras manchas urbanas crecieron de una forma muy desordenada, sí, donde de repente no sé si es que se planeó mal o si es que no se planeó o si es que lo que resolvió el desarrollo urbano fue la informalidad o al revés, lo que definió el desarrollo urbano fue la formalidad en créditos, por ejemplo, del Infonavit? Yo creo que un poco de todo lo que mencionas. Por un lado, la política de vivienda que ya va desde que se gestó un poco más de 3 décadas, aunque se implementó, que se gestó casi 4 décadas, pero desde que se implementó, estamos hablando de casi 3, es una política de vivienda muy pensada en la parte financiera y muy alejada de la parte urbana. O sea, fue una política de vivienda sin política de suelo, cuando la mitad de la vivienda es el suelo. Eso por un lado. Por otro lado, la planeación siempre ha sido una actividad marginal. Es como para darle chamba a los planificadores, pero no es como para tomar las decisiones de la ciudad. O sea, si uno hiciera análisis de lo que se violan los planes, es impresionante, ¿no? Que se violan de la manera más cínica o haciendo la finta de que se pide permiso, se hace el análisis, se somete al cabildo y se aprueba. De una u otra forma, los planes no se respetan. Pero lo que es peor, muchas veces los planes traen errores gravísimos, que es mejor que no se respete, ¿no? Algunas políticas públicas, como cuando se plantea lo del Bando 2 para Ciudad de México, generó un encarecimiento de la vivienda tremendo. Muchos planes en el país, los sistemas de planeación, siguen utilizando medidas de intensidad basadas en densidades. O sea, para controlar cuál es la intensidad de ocupación de un lugar, usan densidades. Eso genera una exclusión enorme y encarecimiento del suelo. Ahora, una cosa que todos vemos con buenos ojos, la mezcla de usos, que es ya virtualmente obligatoria. La nueva ley dice que tiene que haber siempre mezcla de uso. Va a generar un efecto encarecedor del suelo, porque el valor
lo van a poner los usos más competitivos y más Sí, eficientes. ahora vas a como dueño del suelo lo vas a destinar a lo que sea más rentable. A lo que sea más rentable, claro, ¿no? Y entonces hay una serie de cosas que son errores desde la planeación hasta las políticas públicas, las opiniones vecinales, todo, porque hemos trivializado el tema urbano cuando es un tema muy complejo, multidimensional y con aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, tecnológicos, que le mueves una cosa y se descompone en otra. Yo iba a eso, de que para hacer ciudad, no para hacer urbanismo, porque para hacer urbanismo a lo mejor es tema de planificadores, pero para hacer ciudad interviene el desarrollo económico, fenómenos sociales, hasta de migraciones, que poco tienen que ver con la ciudad, tiene que ver procesos culturales, y yo te preguntaría tú, que eres un verdadero experto en el tema, los temas urbanos también tienen que ver con el momento histórico y político en que se desarrollan. Por supuesto, por supuesto. De hecho, las variables más importantes para el desarrollo urbano son las políticas. O sea, yo tuve que crear un seminario en el doctorado que se llamaba El urbanismo es una política pública, porque parecía que no nos dábamos cuenta que cuando hacíamos urbanismo estábamos haciendo políticas públicas. Entonces nos manteníamos alejados de toda la crítica de la política pública. Era como si fuéramos inertes, limpios, y no, como si no hubiera contaminación del elemento político, cuando es una de las cosas que más fuerte intervienen en las decisiones de ciudad. Sí, por supuesto, digo, si cuando haces arquitectura te acuerdas de la arquitectura de los nazis, Sí. pues yo me imagino que también hay un tema del urbanismo de los nazis, ¿no? Debe haber, pero pues, los equivalentes nacionales, sí. Sí, sí, claro. O sea, ¿cuál fue? Digo, obviamente fíjate que para los que nos gustan los temas urbanos, pero no somos especialistas, a mí me llama mucho la atención cómo hoy en estos momentos estamos volviendo a cosas de que pareciera que no aprendimos de la historia, ¿no? Y ahorita lo que estamos viendo, de repente te pasas por una ciudad que tiene cientos de años y resulta que ves más densidades, ves mezclas de usos, ves espacios públicos más monos. ¿Qué ha pasado? Mira, y lo que creo es que uno de los grandes problemas que ha tenido el urbanismo mexicano es un enorme desconocimiento del fenómeno urbano, paradójicamente. En el urbanismo se planteó como una cuestión de creación, de decir, a ver, llego y ahorita yo les ordeno la ciudad, les proyecto la ciudad como si fuera un proyecto arquitectónico que se acaba y que ahí está ya como si fuera una cocina. Como si fuera una El cocina, layout. sí. Y no, lo urbano es una cosa que está cambiando constantemente, que como yo decía hace un momento es multidimensional. Y hay que comprender todas esas mecánicas, ¿sí? Yo decía lo del bando 2, pongo ese ejemplo. Lo del bando 2 iba en la dirección correcta. O sea, la idea de repoblar el interior de la ciudad era correcta. La forma fue la equivocada por un enorme desconocimiento técnico de las implicaciones que iba a tener el aumentar densidades. Sí, aumentas densidades y jala los valores del suelo. Entonces, sí fueron viables edificios de 5 o 6 pisos. El problema es que jaló tanto los valores del suelo. Estamos hablando de que en la Colonia del Valle pueden andar alrededor de los 50,000 pesos el metro de suelo. Y los departamentos de 60 metros están en 3 millones, 3 millones y medio. Entonces genera un efecto de exclusión social, ¿sí? Es el desconocimiento de cómo funcionan las cosas. Pero me preocupa aún más este tema que yo comentaba hace un momento del uso de las densidades. Cuando tú usas densidades para regular la intensidad de ocupación del espacio, estás privilegiando a los ricos y poniendo en desventaja, que ya de por sí traen mucha desventaja, a los pobres. Si tú dices, puedes hacer 40 viviendas por hectárea, pues hacer el prorrateo del suelo entre 40 viviendas de 500 metros, no sale tan caro. Pero si puedes hacer las mismas 40 viviendas de 40 metros, el suelo te sale muy costoso. Mientras a los ricos se les otorga gratuitamente coeficientes de utilización de suelo de 2.6, 2.7, a los pobres se les da menos de medio punto, o sea, 0.5 de coeficiente, lo cual es un absurdo porque en los países que homologan los coeficientes suelen ofrecer 1, y aquí a los pobres les damos menos de 1. Entonces,
nuestro sistema nuestra concepción de planeación es clasista y excluyente e ineficiente, porque además genera encarecimiento. Otro ejemplo, te regulan los tamaños mínimos de vivienda y tamaños mínimos de lote. Debería ser al revés. Debemos decir, a ver, en esta zona, el máximo de vivienda que puedes construir es de tanto. Y entonces frenas los valores de suelo y obligas a que lo que se haga ahí sea de interés social. Y entonces los valores no se pueden ir mucho más arriba, ¿no? O sea, tenemos una serie de errores graves. Y el otro problema es que en ese vacío de conocimiento de cómo funciona la ciudad, ese vacío de teoría urbana, aparecen las soluciones de rutina, ¿no? Y estas soluciones que, como dicen los gringos, traen un martillo y a todo le ven cara de clavo. Entonces, toda la movilidad se quiere resolver con bicicletas, ¿no? Las bicicletas están muy bien, pero tienen un dominio para hacer una solución. Hay lugares donde no se puede, en ciudades donde no es lo más conveniente. Hay gente para las que no es opción. Hay mucha gente para la que no es opción, o tipo de profesiones, o tipo de trayectos. La señora que va, deja a los niños en la escuela, se pasa a trabajar, regresa, va al mercado, dices, bueno, va a ser difícil que lo use. Pero hemos sustituido por esas como recetas, ¿no? La ciudad compacta. Yo he trabajado los últimos 5 o 6 años en instrumentos para densificar ciudades, pero la ciudad compacta también tiene sus costos, también tiene sus desventajas, y digamos, aplicamos rutinariamente las soluciones, cuando las soluciones requerían de más inteligencia, más análisis de especificidad de las y esa casos. especificidad implicaría, por ejemplo, más capacidad para hacerlo de las autoridades locales y sus funcionarios. Esa es por supuesto, es una variable muy importante, porque mira, yo acabo no voy a decir el nombre de la ciudad, pero es una ciudad más o menos pequeña en la ciudad, en el estado de Querétaro, y prepararles unos instrumentos, precisamente para el reaprovechamiento de la ciudad interior, porque como todas las ciudades del país se está perdiendo mucha población en el interior. Bueno, se los explicaba, trataba de capacitarlos, les hicimos un sistema para que administraran la venta de derechos, muy difícil poderles... que pudieran comprender, pero sobre todo, y no son tontos, gente inteligente, pero están tan imbuidos en un paradigma de cómo se maneja la ciudad. Hay tanto desconocimiento. Ahorita lo estoy viendo con otra ciudad ahí de Guanajuato, sin idea, quién esto y esto y esto, y dices, bueno, es que como niño en carta Santa Claus, dices, muchas no las necesitas, otras son contradictorias, y para las demás no te alcanza. Ahora, yo como arquitecto estoy acostumbrado a que nos quejamos mucho de esto, y en realidad casi no ves arquitectos en los congresos, casi no ves arquitectos como presidentes municipales. Me imagino que con el caso de los urbanistas ha de ser peor esto, ¿no? Sí. Y no los ves en los congresos ni como presidentes municipales, pero sí en las direcciones de desarrollo urbano. ¿Urbanistas sí están? En los arquitectos siempre, urbanistas no tanto. Es a lo que voy, ¿los urbanistas están donde deben estar? Todavía no. O sea, ¿los urbanistas ocupan los puestos que deberían ocupar? Empiezan. ¿Y quién los ocupa en su lugar? Arquitectos. Porque esa era la tradición, la tradición no solo de México, es la latinoamericana. No, y es la del médico general, ¿no? Y el arquitecto ya no es generalista. No debiera ser generalista. No, y ya no lo es. Son súper especialistas en estructuras, en diseño bioclimático, en acústica, en historia y de la arquitectura. En restauración, claro. En restauración, son súper especialistas y muy buenos. La arquitectura mexicana es muy buena. El problema es que el salto de la arquitectura a la planificación tiene 2 retos. No es solo la preparación, sino el cambio de estructura mental, porque el arquitecto es un creador. Sí. El planificador no, el planificador tiene bastante menos grados de libertad en términos de creación y de... Si el chiste no es hacerle un radio de giro a una esquina. Sí, no, eso no. Y eso sí, en todo caso, los mejores son los arquitectos. Pero ese no es el chiste de la planeación. Es que la planeación es una cosa, el diseño es otra. ¿Sí? El diseño urbano es importante y los arquitectos sí son los mejores. Ahora, si nos permite, nos vamos a ir a un corte y regresando, quisiera hasta para que la vayas pensando. El tema, todo este preámbulo es para entender el problema que hoy tenemos. Necesito que en 10 minutos me digas qué solución habría que darle al problema urbano y a un problema tan grave como el que tenemos en la Ciudad de México, que hoy es más fácil conseguir una vivienda nueva de $1 millón que una de $1 millón, por el costo del suelo.
Fer, me parece que tenemos información y corte, ¿no? Exactamente, vamos a ir a un corte comercial, pero antes quisiera recordarle a nuestra audiencia que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, Twitter @Centro Urbano, Facebook /Portal Centro Urbano, envíennos sus dudas, sus preguntas al respecto de este tema y pues regresamos después del corte. Estas son las noticias. Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, presentó el decálogo de la nueva política de vivienda. Dentro de los lineamientos a seguir se encuentra impulsar temas como una mejor ubicación de la vivienda, así como fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas. El Registro Único de Vivienda, RUV, lanzó la convocatoria para participar en el primer Premio Nacional de Narrativa denominado Mi Casa, Mi Barrio. Para ser parte del certamen, los interesados deberán tener más de 18 años, así como enviar un texto que hable acerca de su casa, colonia o entorno. La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Vivienda Federal. Con esto, los legisladores avalaron trasladar las atribuciones normativas de la Comisión Nacional de Vivienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, con lo que esta dependencia estará facultada para elaborar y conducir la política en materia de vivienda. El Fideicomiso de Inversión Fibra Plus reportó un crecimiento de 35.6% en el rubro de utilidad operativa neta durante el primer trimestre del año. Con esto, la firma pasó de los 15.8 millones de pesos en el primer trimestre de 2018 a los 21.4 millones de pesos en el primer trimestre de 2019. Carlos Gutiérrez Ruiz, exdirector general de la Comisión Nacional de Vivienda, fue nombrado nuevo titular de la Dirección Sectorial Empresarial del Infonavit, esto en el marco de la Asamblea General 118 del organismo hipotecario más importante de México. La arquitecta mexicana Tatiana Bilbao fue galardonada por la Universidad de Wisconsin-Milwaukee con el premio Marcus 2019, que se entrega cada 2 años al talento emergente de la arquitectura. Informó para Desde Centro Urbano, Edgar Rosas. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano y en www.centrourbano.com. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com. Estamos de vuelta hablando de lo que se tiene que hablar para entender vivienda y ciudad. El tema de la planeación urbana, de cómo hacer ciudad verdaderamente a partir de parámetros técnicos, que es de lo que nos gustaría hablarlo. Ignacio, nos quedamos con el tema. ¿Cómo le vamos a hacer en nuestras ciudades para meter orden si con lo que hemos hecho hemos detonado expansión de la mancha, encarecimiento fuera de toda lógica del suelo? Estamos forzando que el uso del suelo sea más dirigido a lo que es más rentable, y eso está provocando un encarecimiento de la vivienda que en un país donde la mayoría de la gente es pobre, estamos expulsando a la gente a vivir, pues ya no sé ni a dónde. Cierto, mira, los problemas son muchos, pero hay un tema estratégico, un tema clave que podría ayudar a resolver muchos problemas, que es la cuestión de lo que tú mencionabas, el encarecimiento del suelo. Las ciudades mexicanas son costosas, la Ciudad de México es excesivamente costosa. Y eso hace que sean poco competitivas, que sean excluyentes, porque mucha gente no es capaz o no somos capaces de pagar buenas localizaciones. Excluye a estas poblaciones, los aventamos hacia las periferias y entonces tenemos una ciudad ineficiente, no amigable con el ambiente, porque son mayores recorridos, llena de tráfico, una serie de problemas. ¿Cómo evitar el costo de suelo? Los altos costos de suelo. Y aquí hay 2 puntos que hay que atacar. Uno es el de la corrupción, ¿sí? En donde los propios funcionarios que se benefician de cambios de uso de suelo, de autorizaciones, de aumentos de intensidad, hacen como que no le entienden a los instrumentos, no le hacen, o de alguna u otra manera los bloquean. Esto yo lo he sufrido mucho. Planteamos instrumentos y a la hora de la hora, ya que ven que se acaba el negocio, que es un negocio muy productivo para funcionarios públicos, ya no le quieren entrar y guardan los programas o los instrumentos. La otra es la especulación.
O sea, detrás de este encarecimiento hay unas prácticas de especulación enormes que afectan en primer término a los desarrolladores inmobiliarios, que erróneamente se les ha visto como los enemigos y como los culpables. No, ellos son las primeras víctimas de la especulación de suelo y del suelo caro. Yo creo que estarían felices los desarrolladores inmobiliarios si pudieran acceder a suelo en el interior de la ciudad para hacer viviendas. Yo no digo torres míticas y este tipo de cosas, edificios de 4, de 6 pisos, que son muy amigables con el entorno vecinal y que nos permiten un aumento de densidad muy importante. La población debe saber que todo el interior de la ciudad está perdiendo población, está declinando, y que en principio no preocupa, pero a la larga es un problema muy difícil de resolver, porque se acompaña de deterioro, de procesos de sucesión en donde van llegando cada vez población de menores ingresos y puede haber incluso problemas de degradación social. Ya cuando estos procesos se avanzan mucho es muy difícil revertirlos, sobre todo en sociedades pobres como la mexicana. Entonces hay que atacar la especulación y hay que atacar la corrupción. ¿Y cómo se atacan esas dos cosas? Creando mecanismos que por un lado permitan recuperar parte de la valorización del suelo, de la valorización social del suelo, ¿sí? O sea, cuando tu predio sube de valor, es porque la sociedad hizo algo para que tu predio suba de valor. Tú no puedes hacer algo para hacerle subir de valor a tu predio. Sí, alguien hizo las calles, las banquetas, las inversiones, o fue quedando más estratégico porque la ciudad va creciendo, pero eso es un costo para el resto de los ciudadanos. Sí, claro. Meter la infraestructura en la periferia, hacer los viajes a la periferia para que los que vivimos más céntricos podamos disfrutar de estas mejores localizaciones. Cualquier valorización tiene un costo a los demás, por lo cambio de localización o cambio de geometría, que es la que yo explicaba, la que tú decías, por inversión pública o por monopolio. Puede ser que en un lugar hay una gran demanda, porque hay condiciones monopólicas, pocos predios, sube el valor del suelo y eso jala los valores de los vecinos, entonces genera encarecimiento. La sociedad acaba pagando. De una u otra forma la sociedad acaba pagando. Entonces, esas valorizaciones en casi todos los países se recuperan. Una proporción, no toda. Cuando más se recupera el 50-60%. Lo demás se le queda al propietario, aunque él no la haya generado. Con ese dinero, estas recuperaciones tienen varias implicaciones. Generan transparencia, entonces evitan la corrupción. Generan flexibilidad, facilitan la inversión. Pero además eliminan la especulación. Sí, claro, el suelo va a valer tanto. El suelo va a valer tanto. Tú te puedes beneficiar, si se hace una carretera aquí te vas a beneficiar un poco, sí, pero no lo que el 3,000 o 4,000%, que no son datos que esté yo exagerando, porque compraban al campesino a 3 a 5 pesos y luego vendían al negocio inmobiliario, a los desarrollados, a 300 o 400 pesos. Eran unas valorizaciones enormes. Pero el costo era para la sociedad. Sí, claro, si la sociedad era la que hacía la calle a través de los impuestos. Sí, y meter la infraestructura y una serie de cosas. Entonces, con esta recuperación, los gobiernos locales tienen más capacidad de adecuar los entornos y que todo el mundo viva mejor y que los propios inversionistas vivan mejor. En Brasil, por ejemplo, hay una obligación de que lo que se captura por la venta de los CEPAC, los certificados de potencial adicional de construcción, se invierte en la misma zona. Bueno, se dan los casos en que, por ejemplo, en Sao Paulo, en donde ya no saben qué hacer. Tienen el dinero y dicen, pues ya, ¿qué más hacemos? Ya hicimos un puente atirantado, que es el nuevo símbolo de la ciudad, hicimos metro, arreglamos esta favela y todo. En la zona, en el polígono, ya no tenemos más en qué invertir. Y tenían hace unos años 1.500 millones de dólares, dejándoselos de un alcalde a otro, porque ya no tenían que gastar, porque no lo podían gastar fuera del polígono. Pero se puede capturar mucho dinero. Y ese, por ejemplo, es la captación de plusvalías, que aquí en México tanto se debatió hace unos cuantos meses, años, un año se debatió en el 35, en 1935, cuando en el Código Civil se quiso meter la función social de la propiedad. Se debatió en el 76 por la misma razón y se debatió ahora con la Constitución de la Ciudad de México. Existe una enorme ignorancia y además asustan a la gente, ¿no? O sea, la gente debería saber que
en Francia, en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, todo, de una u otra forma se recapturan esas plusvalías, ¿sí? En Estados Unidos es, por ejemplo, a través del impuesto predial. Si quieren saber cuánto se paga, multipliquen por 16 lo que pagan en México. Eso pagarían en Estados Unidos, ¿sí? Pero en Francia, por ejemplo, estaba el plafón legal de la densidad, que es un modelo muy amigable para recapturar plusvalía, que es además visto como un derecho. La gente no está obligada tiene su coeficiente básico. Si tú tienes un terreno de 200 metros, puedes construir 200 metros sin pagar nada. Ahora, que quieres hacer algo comercial, un negocio, que es construir, no sé, 10,000, en lugar de 200 metros, 1,000 metros, o sea, 5 veces más, pagas una parte al gobierno, que además el gobierno ese dinero lo va a usar para mejorar la zona, pero además no pagas el costo total, pagarás el 30 o el 40%. Entonces tú como inversionista ya se te hace viable la inversión, ¿sí? Y si tú dices voy a hacer vivienda de interés social, entonces no me pagas nada, te doy el aumento de intensidad y no me pagas nada. Entonces es una forma en que se incentiva la inversión, se favorece a los desarrolladores. Cuando los desarrolladores han entendido esto, lo apoyan muchísimo. Se favorece a la ciudad y se favorece que las familias puedan vivir en una ciudad un poco más compacta. ¿Dónde hay captación de plusvalías, por ejemplo? ¿En qué países? De Latinoamérica, Brasil, que tiene los sistemas más sofisticados del mundo, Colombia, que tiene una participación de plusvalía que es un poquito más agresiva, lo tiene Uruguay, más o menos reciente, Argentina lo está impulsando, Estados Unidos, Canadá lo hacen a través del predial, son prediales tan fuertes que de alguna forma... Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta donde tengo entendido, hay algunos lugares donde hay cierto encaje para que tengas que hacer vivienda social en algunos desarrollos. Sí, hay programas de vivienda inclusiva y hay los density bonos de densidad, que quieres construir más, los pagas. En Inglaterra, en Francia, el plafón legal de la densidad, que se ha dejado de usar, pero que funcionó durante muchísimos años. Lo que pasa es que ahora tienen sistemas más sofisticados. Y en España tiene unos sistemas de ejecución del urbanismo basados en la distribución de cargas y beneficios que permiten financiar grandes proyectos a través de la captura de plusvalías. Que el punto a fin de cuentas es hacer la planeación urbana, hacer la parte técnica de la planeación y además tener una serie de instrumentos, porque esto que hablábamos de la captación es un instrumento entre otros muchos instrumentos que puede haber, ¿no? Sí. Y además no deben ser capturas, yo lo insisto, no deben ser capturas tipo impuesto, nunca en la vida, sino tipo derecho. Derecho. Si quieres... Si voy a hacer un piso más... Pagas. Pero sí. ¿Y por qué? Porque además con tu piso más le vas a generar costos a los vecinos. Sí, claro. Pero si haces lo mismo que todos, no tienes por qué pagar. Sí, claro. Entonces, y con ese piso más vas a tener una rentabilidad, no lo vas a hacer para... Sí, para regalarlo, ¿no? Sí, no, claro, vas a tener una rentabilidad, entonces es justo que le retribuyas a la ciudad que te es pagar un derecho. Es pagar un derecho. Es como lo que decían ahora con los automóviles, de decir, a ver, ya no te voy a exigir derechos y al contrario, si haces más de 2 me pagas derecho. Sí. Ese tipo de pago de derechos, ¿cómo en qué sería sensato hacerlo? Mira, yo lo que creo que es muy sensato son los derechos de desarrollo o edificabilidad. Me parece que es uno de los más sensatos. Otro que puede ser muy razonable es la urbanización a destiempo. En los programas se establecen horizontes de crecimiento. Es decir, a ver, tú creces en tu horizonte, no pagas nada, pero quieres adelantar, no te lo prohíbo. Si tú quieres adelantar, puedes, pero pagas el costo que le estás generando a la ciudad por adelantar. O te quieres atrasar, no te lo prohíbo si quieres retener el suelo, pero pagas el costo. Porque además, cuando tú retienes o adelantas, es porque vas a tener una ganancia muy fuerte a costa de la ciudad. Bueno, que lo compartas con la ciudad. Fíjate que ahí es donde te das cuenta que a veces lo que falta aquí es entendimiento, porque yo he oído muchas veces de que en suelo subutilizado debería aplicarse un incremento de predial. Sí. Nada más que incrementar el predial sin actualizar antes los usos de suelo, pues no tiene sentido, porque hay veces que el suelo no se desarrolla porque no hay posibilidad de desarrollarlo. Sí, a veces por la norma y todo, pero además es inconstitucional el aumento, la sobretasa al predial. En Ciudad de México ya no se aplica porque ya hubo jurisprudencia y ya la eliminaron. En Querétaro la aplican, pero es chiquita porque saben que si la suben
se les ampara. Aquí ahora gente. Está de nuevo sonando porque como quieren ver cómo revitalizan el centro histórico, están sacando de nuevo eso de que hay que cobrar prediales más altos por suelo subutilizado, cuando en realidad es suelo que está muy atorado por tenencia del suelo, porque están catalogados, porque tiene un suelo de baja intensidad. Ese es el problema del desconocimiento que te digo. Por ejemplo, en el centro, esos problemas que tú tienes toda la razón, son los problemas que hacen que la gente no pueda aprovechar. Claro. Pero además el criterio de subutilizado es medio relativo, es muy peligroso. Habría que decir baldíos, o claramente subutilizado cuando en el baldío ponen una casetita y dicen, no, es que mira, esta caseta la estoy usando para algo. Cuando la construcción representa menos del 15% del valor o algo así, se puede considerar subutilizado. ¿Y cómo se va haciendo los ajustes cuando las ciudades van cambiando sus vocaciones a lo largo del tiempo? Ahora en México, por ejemplo, que tenemos zonas industriales que ya están en el corazón de la ciudad. Sí, no, y que además son un problema, ¿no? Naucalpan quiere ver qué hace con zonas industriales que se están desindustrializando, valga el término, y convirtiéndose en bodegas y en lugares... Que por otro lado, los industriales tampoco los quieren soltar, porque resulta que ahora ya no producen ahí, pero son lugares maravillosos para logística por la ubicación. Sí, son muy buenos para logística, pero además pueden ser muy buenos para vivienda. Okay. Hay que analizar que las viviendas que quedan no sean peligrosas. Y difícil de colonizar, porque son ambientes muy hostiles, entonces tienes que ir como de periferia de la zona industrial hacia el centro. Pero son procesos integrales que, sí, sería difícil, pero habría que hacerlo. Habría que hacerlo, y sí, como proceso integral, como una acción pública, decir, a ver, vamos a entrarle a este polígono, invitamos a los propietarios, un poco como los temas de ejecución del planeamiento español, que es, vamos a ponernos todos de acuerdo, y le entramos a desarrollar este polígono, de tal manera que todos ganen. Que el tema no es, de repente aquí tenemos la mala costumbre que vamos a hacer ciudad y vivienda, y no es ser vivienda, es decir, a ver, va vivienda, pero por cada vivienda, yo me imagino, que técnicamente se podrá plantear, decir tantos metros cuadrados de espacio público, tantos metros cuadrados de zona comercial, tantos metros, para hacer una dosificación adecuada de ciudad, ¿no? Sí, ya no hacer vivienda, hay que hacer ciudad. ¿Sí? Hay que hacer ciudad con todo lo que se necesita. Cuando planeamos, decimos, vivienda aquí, y queremos meter equipamiento. No, ese terreno es de fulanito de tal. No, este es del compadre. Es que si no debiera haber vivienda. Sí, no, y resulta que al rato no puedes meter vivienda, pero, ningún equipamiento, y dices, bueno, es que la propia autoridad te evita o protege los intereses de particulares para que no les pongas equipamiento. Tenemos un serio problema con la cuestión de las exacciones. Los propietarios están obligados a aportar a la sociedad superficies, equipamientos. Nunca quieren. O sea, vivimos en un sistema de propiedad urbana casi feudal, ¿no? Muy antiguo, con muy poca perspectiva social. Y bueno, los resultados de las ciudades que tenemos. Muy bien. Pues Ignacio Kunz, muchísimas gracias por esta extraordinaria plática. Ahora, tú vienes los martes a dar clases. Yo vengo los martes, no todos los martes. No seas gacho, date unas vueltas para acá y platicamos. Sí, con todo gusto. Sí, ya me aprendí el caminito. Muy bien. Y agradezco mucho la invitación. Pues Ignacio Kunz, amigos, y bueno, comentarios. Fer. Sí, justamente tenemos el comentario de un usuario en Twitter, de Esteban Salazar, que nos pregunta a nuestro invitado, desde su opinión, ¿por qué en México le tenemos miedo a la captación de plusvalía cuando es un instrumento que ha mostrado ser benéfico en otros lugares? Yo creo que porque vivimos en un país de terratenientes. ¿Sí? Como decía Henry George, el problema no son los capitalistas, el problema son los terratenientes. Los capitalistas generan empleo, producen todo, los terratenientes no. Son bastante más parasitarios. Y entonces esos que acumulan tierra para hacer negocio, para vivir de la especulación, son gente que no le produce a la sociedad y sí genera un encarecimiento del suelo que se traduce en una sociedad más costosa para todo, porque todo requiere de suelo, todo. Entonces, al tener uno de los factores de producción caro, lo que produzcamos va a ser caro. Muy bien, pues gracias Ignacio, y estamos en contacto. Y Fer, gracias, creo que nos vamos a corte, ¿no? Así es, vamos a ir a un corte comercial, vamos a escuchar esta entrevista que realizamos con Marco Chabot Levy, él es director de Nuevos Negocios de HICSA, y regresamos después del corte. Venga. Bueno, pues yo me despido. HICSA continuará con apuesta por centros comerciales de experiencia. La desarrolladora inmobiliaria HICSA sumará a su portafolio más centros comerciales de experiencia,
un concepto por el que ha apostado en los últimos años y que ha tenido gran aceptación en el mercado. Muestra de ello es que para 2020 la empresa tiene planeada la apertura de espacios como Explanada Pachuca, Explanada Culiacán, Grand Outlet Entertainment Riviera Maya y Explanada Aguascalientes. Este año tendremos la inauguración de Explanada en Pachuca, también de Entertainment, y también tendremos la inauguración de Explanada Culiacán. Esos son los proyectos que tenemos para inauguración este año. El año que entra te comentaba que este proyecto de Grand Outlet Entertainment lo tenemos para abrir el invierno del 2020, en noviembre del 2020, y tenemos también la apertura de Explanada Aguascalientes el año que entre, también bajo la familia de Explanada y bajo también categoría Entertainment, igualmente con la mezcla entre diferentes marcas, oferta comercial de alimentos y mucho entretenimiento en todos ellos. El director de nuevos negocios de HICSA, Marcos Chamosh Levy, destacó el proyecto de Grand Outlet Entertainment Riviera Maya, el cual contará con una inversión de 3,000 millones de pesos, generará alrededor de 5,000 empleos directos e indirectos y abrirá sus puertas en noviembre de 2020. Iniciamos ya la construcción de un nuevo proyecto, es un outlet, se llama el Grand Outlet Entertainment Riviera Maya, y como lo dice su nombre, forma parte de la categoría Entertainment de centros comerciales que lanzamos ya hace un par de años y de los cuales ya tenemos algunos proyectos abiertos, y no es la excepción, y al formar parte de la categoría Entertainment, este gran outlet ubicado a solamente unos minutos del aeropuerto de Cancún va a estar desarrollado en un área de más de 250,000 metros cuadrados. Vamos a tener 90,000 metros cuadrados destinados a oferta comercial, 40,000 metros cuadrados destinados a áreas de entretenimiento, 80,000 metros cuadrados de lagos artificiales, auditorio con capacidad de hasta 7,500 personas, 3 hoteles de los cuales uno ya está abierto, vamos a tener un acuario y tendrá 16 opciones de entretenimiento. De acuerdo con el directivo, HICSA seguirá con esta búsqueda por crear desarrollos innovadores que conjuguen la correcta y adecuada mezcla entre oferta comercial, entretenimiento y experiencia. Reportó para Desde Centro Urbano, Dinora Nava. Celebramos 20 años de Centro Urbano con la tercera temporada de nuestra serie de televisión Vivienda y Ciudad. No te pierdas el estreno este jueves 2 de mayo a las 18:30 horas. De vuelta, y Fer, creo que por ahí se nos quedó alguna pregunta en el tintero, ¿no? Así es, nos quedó una pregunta de un usuario más en nuestro Twitter que nos preguntan ¿qué tan avanzado está México y sus ciudades en el camino para desarrollar y aplicar instrumentos de gestión de suelo? Y pues se queda la pregunta ahí. Bueno, lo que haremos es turnar la pregunta a Ignacio Kunz y nos comprometemos a responderla a través de Twitter. Así Tú te es. encargas, ¿no? Así es. Y ahora sí, debo decir que estamos atrasadísimos porque ha faltado muchísima actualización de instrumentos municipales de planeación. Y como dice Ignacio, a los gobiernos les ha dado mucho miedo meterse con temas que tienen que ver con eso, porque pareciera que es una carga impositiva para la sociedad, que no lo es. En realidad es justo como lo estábamos diciendo, ¿no? Es como reconocer la aportación que todos ponemos al proceso de construir ciudad, y que cuando alguien tiene la oportunidad de tener un beneficio por algo que hemos hecho entre todos, pues comparte un poquito. Además, con el tema de que esta lana que se capte por ese instrumento se use idealmente en la zona donde fue captado. Así es, Horacio, y también muy importante esta parte de la desmitificación de mucho del trabajo que se hace, ¿no? Desde la iniciativa privada, desde diferentes actores para poder contribuir a este desarrollo. De la desmitificación por un lado, y por la otra la valorización, ¿no? O sea, los arquitectos no debemos estar en todo, y hay lugares donde tiene que haber técnicos. Hoy en el país estamos viendo de repente mucho debate por muchos criterios que de repente se nos pasa que son criterios que tienen que tomar las decisiones técnicos. Lo vemos con el caso del aeropuerto, lo vemos con el caso del Tren Maya, de que sí, ok, hay un debate
pues yo no diría que riquísimo, hay un debate amplísimo en redes sociales. Hay veces que el debate es malísimo, porque en realidad es sobre el lugar común y sin tomar en cuenta la opinión de los expertos. Ya, por ejemplo, ahora esta activista joven del sustentabilidad ambiental, Greta Thunberg, lo que dice es: démosle voz a los expertos, a los científicos, hay que escucharlos. Si hay gente como Ignacio Kunz, que es una probada riata en estos temas de planeación urbana, pues escuchémoslo. Si hay temas que son especialistas en temas de energía, escuchémoslos. Entonces, ojalá y desmitifiquemos a unos y valoricemos a otros. Claro, porque al final de cuentas también lo que está aquí en juego pues es el patrimonio de diferentes ámbitos, ¿no? El patrimonio de las casas de las personas, del patrimonio incluso de inmobiliario nacional, ¿no? O sea, y la cotidianidad más absoluta. O sea, a veces lo vemos como que estamos viendo el futuro del país y el futuro a lo mejor yo no llego. Bueno, no sé si llegamos al futuro. Lo que sí es que saliendo nos vamos a mover en una ciudad que está conflictuada por el tráfico y la contaminación que provocamos, hasta el ruido. Entonces, claro que tenemos que meternos a este tipo de temas porque muchos ha estado diciendo con esto de la sustentabilidad, no hay planeta B, no hay ciudad B, lo que despedacemos hoy no tendrá vuelta atrás, ¿eh? Así es. Sí, así es, no podemos tomar a la ligera este tema, ¿no? El tema de planeación urbana específicamente. Sí, por supuesto, son temas que hay que tomar con absoluta seriedad y que son los temas que vienen al futuro, ¿no? Estamos viviendo temas muy urbanos, tiempos de donde la planeación urbana se está poniendo en el eje de muchas cosas. Ahora, lo que hay que lograr, qué bueno que ya llegamos a cualquier café y la gente habla de temas urbanos, de densidades, de movilidad, de vivienda, qué padre que la gente lo haga. Ahora el paso que sigue es informarnos, ¿no? O sea, qué bueno que la gente llegue a un café y empiece a hablar, es que el Liverpool se abrochó al Barcelona, ok, ahora el paso que sigue es que alguien llegue y diga, oye, es que el tal jugador que hizo esto, o sea, conocimiento de los temas. Hablar de urbanismo pareciera que a veces nos estamos pensando que es algo, como lo decía Ignacio Kunz, algo de creación artística, ¿no? Es la inspiración del arquitecto para hacer un detalle. No, en este caso es un aspecto mucho más técnico que tiene que ver con criterios legales, con criterios de infraestructura, con criterios presupuestales. Planear una ciudad es algo bastante técnico, bastante más científico. La parte conceptual, la parte poética, la dejamos para otro momento, ¿no? Así es, y también estamos viviendo también una etapa muy importante de especialización, ¿no? Que nos brindan muchas herramientas, mucha tecnología a favor que se puede poner pues en prueba, ¿no? Imagínate todo lo que estamos viendo de estos criterios de las ciudades inteligentes, ¿no? Las smart cities. Ahora resulta que la tecnología va muchísimo más rápido de lo que tenemos como conceptos urbanos, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para aprovechar nuestras ciudades? ¿Cómo le vamos a hacer para atender los retos fundamentales? La movilidad, evitar la contaminación, evitar que la gente no encuentre vivienda. ¿Cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, lo veíamos, es increíble que en una ciudad donde la gente no puede pagar vivienda, resulta que no se puedan hacer viviendas chicas porque es ilegal. Pues resulta que hasta hace poco no se podían hacer viviendas sin estacionamiento porque era ilegal. O sea, era mejor que hubiera casotas de 2 o 3 recámaras con 2 cajones de estacionamiento, aunque la gente no las pudiera pagar. Es un absurdo. O sea, todos quisiéramos que hubiera viviendas más grandes, pero hoy la realidad es que nos está demostrando que el tamaño de la vivienda es directamente proporcional a la capacidad de compra que tenga una persona. Cualquier otra cosa que les digan es demagogia. O sea, claro que el gobierno puede entrar y puede subsidiar algunas cosas, puede ayudar para abaratar algunas cosas, pero la forma más correcta de ver la demanda de vivienda de una persona es a partir de reconocer las capacidades financieras de esa persona como potencial comprador o pagador de renta. Si no, lo estamos choreando. Así es. Sí, sobre todo esta parte, ¿no? De cuál es la capacidad que la gente pueda tener en la adquisición, ¿no? Su poder adquisitivo de poder invertir. Y en todo caso construyamos capacidades. Exactamente. A una gente joven digamos, a ver, papito, con lo que ganas no te va a alcanzar. ¿Qué te recomiendo? Que en los siguientes 5 años vayas ahorrando, tu enganche va a ser de tanto, verifica hasta trabajar en un lugar donde tengas preferentemente Infonavit, o construye un antecedente financiero que te permita tomar un crédito. Prepárate para tomar una decisión como esta, comprar una vivienda, ¿no? Y bueno, tenemos en la línea, tenemos otra plática muy interesante. José Luis Solórzano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Bien, pues director general de Grupo Gerso. Y José Luis, acabamos de tener una plática muy interesante de temas de planeación urbana, de lo que debiera ser la forma de construir mejores ciudades con Ignacio Kunz. Ahora, llegando contigo, que tú eres el que se encarga de toda esta cadena de hacer ciudad,
de generar los activos inmobiliarios, la vivienda, que es la que lo detona todo. Haces vivienda y alrededor de la vivienda se tienen que asentar el comercio, el espacio público. ¿Tú cómo entiendes esta necesidad de hacer vivienda en este momento que vive el país? ¿Para quién debe ser la vivienda y cómo se debe hacer? Sí, mira, sin duda que la vivienda debe desarrollarse vivienda para toda la gente, ¿no? Para todos los niveles socioeconómicos, y se debe de hacer precisamente viendo las necesidades que hay en cada mercado. Vamos, aquí el gran detalle que existe actualmente es que todos los municipios del país, así como las zonas metropolitanas, estaban hechas para regirse y normar una política expansionista del suelo. Entonces, resulta que si tú te haces un departamento de ciertas características, te hacen poner más lugares de estacionamiento, por ejemplo, y cada vez menos movilidad pública de masas y cada vez más movilidad individual en automóvil. Entonces, lo único que está sucediendo es que las densificaciones que se están permitiendo en las ciudades son cada día más bajas. Entonces esto es contradictorio a tener ciudades compactas, que es lo que se pretende, vamos, y debe ser de las ciudades futuras, ¿no? Ahora, José Luis, tú en este momento seguimos teniendo un rezago habitacional enorme. El Coneval habla de 14 millones de viviendas, que tiene que ver mucho con calidad, por supuesto, pero también con cantidad de viviendas. ¿Qué habría que hacer, en tu opinión, como gente que está haciendo las casas, qué habría que hacer para crear condiciones que permitan hacer vivienda para los segmentos de bajos ingresos bien ubicadas? Sin duda, hacer acciones que lleven a permitir densidades mucho más altas, concentradas en lugares mucho mejor ubicados, y principalmente orientados también a un transporte rápido, ¿no? Por ejemplo, ya me ha tocado ver ejemplos de eso en la zona metropolitana de Guadalajara, donde hacen ya un desarrollo urbano orientado al transporte. Es decir, si tú estás cerca de una terminal de tren ligero o de metrobús, pues se te permiten hacer hasta 300 viviendas por hectárea sin estacionamiento, ¿no? Y este tipo de movilidad, que el transporte te vaya llevando a una densidad mayor y las mismas ubicaciones te permiten una densidad mayor para poder hacer vivienda intraurbana realmente para los sectores más bajos de la población. Es la única manera, pero eso contradice la misma norma de las leyes estatales de desarrollo urbano, donde permiten que la máxima densidad, por ejemplo, en la zona centro del país son 100 viviendas por hectárea, ¿no? En las zonas norte parece que es hasta 75, los estados del norte. Entonces, 75 viviendas por hectárea, pues ¿cómo quieres densificar si nunca vas a permitir, como ciudades como en Barcelona, donde te permiten 200 viviendas por hectárea, hacer vivienda intraurbana de valores bajos, ¿no? Entonces sí es una acción donde se debe de hacer, donde todos ponen, todos ganan. Ganan los clientes finales, pero también los municipios tienen que permitir estas densidades mayores en zonas mucho mejor ubicadas. Si no, de otra manera va a suceder lo que está sucediendo en la mayoría de las ciudades del país. La población se está yendo a las orillas y los centros urbanos se están dedicando nada más al comercio y de la noche terminan cerrados por completo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en este momento vemos que la nueva política nacional en materia de vivienda y desarrollo urbano está apostando por muchas cosas que suenan muy, muy bien? El tema es que esta política choca duro con realidades municipales, como lo que tú comentas del norte, ¿no? Con bajas densidades, o lo que tú señalas de que lo que está pasando en la localía no responde a los objetivos que tenemos como país. ¿Qué habría que hacer? O sea, queda claro que habría que trabajar mucho con los gobiernos municipales, pero también queda claro que son 2,000 municipios en el país, a lo mejor 500 si queremos enfrentar el tema de las ciudades importantes ya de mayor tamaño. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo se puede atender ese reto tan enorme de homologar prácticas de tantos municipios? Pues yo creo que primeramente tiene que ser una ley a nivel federal. La ley de desarrollo urbano, la ley nacional de vivienda debe estar vinculada a la ley del desarrollo urbano y a una ley donde hables de usos del suelo y precisamente
densificaciones mucho mayores a las que actualmente se tienen en las ciudades permitidas. De otra manera, económicamente es inviable que se pueda llevar a cabo estas viviendas en zonas intraurbanas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso tuyo, a través de Gerso, han generado vivienda muy interesante manejando densidades medias, densidades altas y usos mixtos. ¿Qué se puede hacer? O sea, en el caso específico tuyo, que trabajas en varias plazas, ¿cuál es el modelo que utilizas? ¿Se puede homologar tu modelo de hacer vivienda y hacer lo mismo, la misma práctica en diferentes lugares? ¿O qué tanto trabajo te cuesta tropicalizar tu modelo para cada plaza? No, sin duda que es difícil tropicalizar los modelos, ¿no? Y si esto es muy difícil porque cada normativa son diferentes, las áreas de donación no son diferentes en todas las ciudades del país, en todos los estados, entonces no hay un solo código urbano que rija todo el país. Vamos, todos deben, y sí deben de ser, en mi opinión, tropicalizados a cada lugar, pero sí debe haber ciertas políticas de actuación donde se incentive esto, donde se incentive la densificación, la mixturización de usos de suelo, es decir, donde vamos a tener comercio microurbano, donde vamos a tener espacio público que corresponda y que responda a las necesidades de todos los habitantes de cada zona. Y si hacemos esto, llevando a cabo un espacio público, privilegiándolo por arriba, el espacio público por arriba del privado, pero donde realmente se den servicios públicos de calidad, claro que se puede lograr hacer todo esto, densificar más y los espacios públicos que sean de otro nivel en favor de la mayoría de la gente. En este momento pareciera que hay esquemas de crédito más o menos suficientes. Estamos esperando que haya un producto sustituto a lo que dejó el subsidio, pero pareciera que hay crédito para compradores de vivienda. El tema está en que nos estamos atorando para generar vivienda en zonas urbanas. ¿Tú qué pedirías? ¿Qué pedirías, por ejemplo, en el caso específico de Morelia, si quisieras hacer vivienda en el centro de la ciudad? Bueno, sí, te decía, en el caso específico de los centros de las ciudades, ¿qué pedirías por aterrizarlo a Morelia para hacer vivienda en el centro de la ciudad? Hacer programas especiales con polígonos de actuación intraurbanos dentro del periférico de la ciudad y encontrar todos estos terrenos donde se diga todos estos polígonos van a tener ciertas ventajas para que se desarrollen y decir aquí vamos a permitir densidades mayores, te vamos a permitir menos lugares de estacionamiento, dado que aquí tienes transporte público de calidad. Y el momento que tú empiezas a juntar todas estas variables es como puedes hacerlo. De otra manera, pues no veo por dónde, pero si como vemos, al contrario, por ejemplo, para hacer vivienda social, resulta que ahora te piden hasta lugares de estacionamiento para las visitas, cuando solamente el 30% de los que habitan una vivienda de interés social tienen carro, y ahora te piden hasta lugares de estacionamiento para las visitas. Dices, pues se nota que no es una política hecha pensando realmente en la gente. No, y se nota que no entienden de que ese lugar de estacionamiento cuesta dinero y que ese costo lo tendrán que pagar los que compren las casas, que son gente que no tiene el ingreso. Y así es, y sobre todo, estás haciendo un espacio que va a ser un espacio desperdiciado, que nadie lo va a utilizar. Ah, yo me acuerdo. Entonces, ese es un espacio público mal aprovechado, ¿no? ¿Ves? Entonces, ¿por qué mejor no hacer un parque urbano con todo eso que quieren meterle a esos estacionamientos adicionales a la vivienda social, ¿no? Sí, por supuesto, es cuestión de entender hacia dónde debe ir el sector y dejar ya algunas cosas que fueron prácticas del pasado, pero que ya quedaron en el pasado. Así es la planeación urbana, se va transformando a lo largo del tiempo. Pues querido José Luis Solórzano, presidente del Consejo de Grupo Gerso, muchísimas gracias como siempre por tomar la llamada y estamos en contacto, amigo querido. Igualmente, Horacio, muchos saludos. Abrazo fuerte. Como siempre, un honor. No, hombre, gracias a ti, igualmente. Hasta luego. Adiós. Pues ahí está, una gran plática con uno de los mejores desarrolladores de vivienda del país, José Luis Solórzano. Y bueno, Fer, creo que despedimos, yo me despido y te dejo para que ya des el cierre. Así es, pues recordar a nuestra audiencia que estén pendientes de nuestras redes sociales, Twitter @centrourbano, Facebook diagonal portal Centro Urbano. Y pues para despedirnos vamos a escuchar el reportaje de la semana, justamente sobre las ciudades inteligentes y hacia dónde vamos. Venga.
A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Abordan panel para construir ciudades inteligentes. En el marco de la celebración del Día del Albañil, en conjunto con la Fundación Construyendo y Creciendo, el Colegio de Arquitectos y el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Sustentables, se llevó a cabo el Foro hacia la construcción de ciudades inteligentes, en donde se abordaron los retos para crear ciudades más aptas para afrontar problemas como el calentamiento global y el crecimiento desordenado. En ese sentido, el ingeniero Felipe Flores, vicepresidente de Condición Urbana del INCIS, dijo que la tendencia mundial en las ciudades hacia 2050 pone en el centro una tríada entre el ciudadano, el gobierno y la iniciativa privada para lograr mejores ciudades eficientes y sustentables. Cuando empezamos a hacer un poquito de qué las hace inteligentes, vimos que no es la tecnología. Creo que ahorita se habla de las ciudades inteligentes y entonces piensa de inmediato en sensores, en 5G, en fibra óptica, en cámaras, en inteligencia artificial, cuando realmente una ciudad inteligente no es la tecnología, sino las personas. Entonces, viendo ciudades, por ejemplo, como Helsinki, como Oslo, como Copenhague, y Estocolmo, por ejemplo, nos dimos cuenta que no es la tecnología lo que los hace tan eficientes, tan felices, con tanto cuidado del medio ambiente, sino lo que los hace inteligentes es el contrato social que tienen. Y creo que es muy importante, sobre todo en estos momentos, en el caso de México. El ingeniero Pablo Colás Murillo, presidente del instituto, añadió que para lograr esta sinergia se debe hacer énfasis y desmitificar el papel de la inversión privada para lograr estos objetivos en el mediano plazo, en un momento en el que las ciudades necesitan crecer hacia arriba y no a los lados de manera desordenada. Si la ciudad está arriba, la ciudad sigue creciendo, no se detiene, pero es para los ciudadanos. ¿Y para qué? Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Quién es el que tiene más cercanía con el ciudadano por su quehacer? Es el gobierno. ¿Sí? Esas convocatorias se deben ir haciendo y también coincido profundamente con Humberto en términos de que la acción privada debe de aumentar. Tiene que mostrar más fuerza, pero no solo en cantidad, en calidad, ¿sí? Porque en cualquier tarea humana todos nos equivocamos. Por otro lado, la Fundación Construyendo y Creciendo entregó cerca de una veintena de trabajadores de la construcción su certificado de estudio por haber concluido diversos grados de educación básica, con lo que la organización ha logrado beneficiar a más de 25,000 trabajadores en 12 años. En la ceremonia estuvo presente la titular de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, Edna Vega Rangel, quien felicitó a los trabajadores de la construcción en su día y reconoció la participación de las mujeres en esta actividad del país. Informó para Centro Urbano, Fernando Navarrete. RadioTV.mx presentó